como siempre, digo que una vez más bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Bueno, dentro de poco ya no será el Salón Príncipe de Asturias. Ya tenemos ahí asomando la cabeza a la princesa, que enseguida va a reemplazar a su padre en cuanto al título del salón. Bueno, como siempre, es una maravilla acudir a estos actos de Soledad y sus amigos, porque tienen muchos amigos, admiradores y hasta emuladores, si pudiese, porque claro, a todos nos gustaría recitar como recita Soledad. Hay grandes rapsodas, y hoy aquí hay unos cuantos. Eso de cuantos y cuantas yo no lo digo, yo digo unos cuantos, como se dijo siempre. Vamos a utilizar la lengua correctamente y sin malgastar palabras. Entonces hay hombres y mujeres aquí, grandes rapsodas, grandes poetas, y son los que tienen que hablar, con el permiso de Soledad, porque nosotros a esta gran mujer la hemos encontrado por el mundo como se encuentra la suerte, porque esto es una suerte. Sí, encontrarte en Soledad para nosotros ha sido una suerte, porque por aquí han pasado gente que sabía mucho de poesía, pero no basta con saber, hay que saber encauzarlo, y tú sabes encauzarlo, y eso se nota mucho. Y bueno, pues como esto luego se alarga, vamos a evitarlo por mi parte. Yo estoy muy feliz aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Perdonadme que os tutee, soy un atrevido, pero os veo tan jóvenes a todos que me resulta un poco difícil tratar de ustedes. Así que, bueno, pues yo abro los oídos para escuchar a todo lo que proponga Soledad. Gracias y a disfrutar. Qué amable. Pues gracias, Andrés, como siempre, por tus cariñosas y afectuosas palabras. Se nota que hay un vínculo de amistad y de comprensión. Y buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este martes de la poesía del mes de febrero, cuarto martes de cada mes. Lo repito, aunque ya está muy dicho. No, cuando hay 5 no, siempre cuarto. Habiendo 5, el 5 no supone nada. Cuarto martes de cada mes. Y queremos agradecer vuestra presencia, la presencia de todos los que vienen como público para aplaudir y los que vienen con sus colaboraciones ante el micrófono para ofrecernos su arte, su ilusión y sus inquietudes artísticas. Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos en la segunda parte a María José Prieto, nuestra querida amiga, con su libro, con un título precioso, Nostalgia y espiritualidad. Será en la segunda parte. Y al término de esta, por gentileza de María José, tendremos copa de vino, sidra y productos asturianos. Y vamos a comenzar. Está lleno el salón. Vamos a ir muy ligeritos para que en la segunda parte tengamos tiempo de escucharla como merece tu libro y tu poesía. Y comenzamos, pues, quien quiera salir el primero, aquí está el micrófono. Pues yo mismo. ¿Tú mismo? Venga, Paco. Tratar que se pase mejor. ¿Está abierto el micrófono? Sí, pero Este patito, Paco. Pero dale. yo me quedo. Una silla por aquí. Ah, bueno, pues no subas. Si acaso, te llevamos el micrófono. Quiero una silla.
Perdonad yo de la espalda. No, no, no importa porque tú estás ahí muy bien. Yo voy a leer mi rastro madrileño. Creo que no tiene igual nuestro rastro madrileño. En él se vende de todo, desde un mueble hasta un muñeco, o desde un reloj de cuerda a un traje del 800. Desde los discos de moda, ya me he perdido, a los que ya son recuerdos. Todo lo puedes hallar y hasta lograr un buen precio siempre que sepas usar el arte del regateo. Porque este tiene su sal y todo es cuestión de tiempo. El que vende va y te pide un suponer, un ejemplo. Por un cuadro muy antiguo que le sueltes 2.000 euros. Tú le dices, estás loco, si no vale ni 500. Usted no entiende de arte, dice el vendedor perplejo. ¿Sabe usted quién lo pintó? Un primo hermano del Greco. Y suelta la carcajada al comprador con desprecio. ¿Acaso yo tengo cara de ser tonto o medio lelo? Quédese con su pintura. Vaya con Dios, caballero. Y se marcha calle abajo para mirar otro puesto, mientras se escuchan las voces de los que venden objetos de las gamas más variadas y de muy poco provecho, desde un longines de oro a un turbante de Marruecos, y entre todo el guirigay un grupito de extranjeros con cámaras fotográficas o cámaras de video toman con todo detalle lo que ven en su paseo para cuando vuelven a casa llevárselo de recuerdo. Y sigue aquel griterío, una babel de dialectos, un revoltijo de idiomas, desde el árabe hasta el griego, pasando por el inglés, el chino y el polinesio, y no olvido el alemán, tampoco el ruso ni el checo. Todos gritan como locos, chillan igual que posesos para lograrse entender en el arte de los precios. Oiga, señor, ¿y se sabe, dígame, cuántos pesetos? ¿Cómo dice que es un sable? No sea usted incorrecto. Esta es la espada del Cid, que es de toledano acero. Con ella cortó cabeza y atravesó tantos pechos que los moros invasores temblaban como borregos solo con oír su nombre. Era el terror sarraceno. El nombre de él era el Cid. De la espada no me acuerdo. Pues la espada de la tizona se ha quedado satisfecho. ¿Y cuánto dice que vale? No me ofenda, caballero, porque esto es una reliquia y como tal no tiene precio. Pero por ser para ustedes en 500 se la dejo. ¿En pesetos o en dólares? Yo le estoy hablando en euros. Eso me parece mucho. Si quiere, le doy 200, 300, no hablemos más. Y eso por ser extranjero, que ustedes entienden de arte y nosotros lo sabemos. El hombre paga en el acto y se marcha tan contento, llevándose entre sus manos un simple trozo de hierro pintado de purpurina para imitar el acero. Y de pronto un griterío y se forma un gran revuelo, y una señora llorando con el bolso medio abierto entre suspiros decía: «¡Me han robado el monedero!», mientras el marido dice señalando con el dedo: «Mira que te lo advertí, escóndetelo en el pecho». Pues ahí lo llevaba yo, dice una dama de peso, y 100 metros más arriba también me lo sustrajeron. Pero usted lo notaría. Así es, señor, en efecto. Sentí como un no sé qué, como un cierto sobeteo, como un subir y bajar y como un hurgar de dedos. ¿Y cómo usted no gritó lanzando voces al cielo? Creí que sus intenciones eran las de un caballero. Sonrisas y comentarios de todos los que lo oyeron, y una voz afeminada y de amanerados gestos con un timbre muy chillón vocea con desenfreno: «Mirad qué pantis de licra, 2 pares por 5 euros, y no hay que hacerse la cera, porque estos tapan el vello, y si alguna tiene duda, mirad, yo los llevo puestos, y a ver si habéis que se some por las piernas en ningún pelo. Por solo 1 euro 10 pilas, por lo mismo 6 mecheros, para perfumar su casa vende un quemador de incienso. Tengo jaulas para el loro y collares para el perro, ropa para los militares, para los calvos sombreros,
Y esto es el rastro, señores. Ese lugar tan añejo que todos queremos ir un domingo por lo menos para conocer sus cosas, sus líos y sus enredos, la forma de chamullar para tratar el can vivendo y ese chatito de vino que nos pone tan contentos con un buen aperitivo que reconforta el coleto. Y cuando ya lo conoces, repetimos si podemos, porque nos gusta sentir ese encanto y su misterio que tiene como ninguno nuestro rastro madrileño. Gracias. Bien, pues seguimos. Vamos a seguir. Ángeles. Vamos a escuchar a Ángeles. Buenas tardes. ¿Tienen lugar un recadito? Buenas tardes. Recadito de su vida. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias otra vez más por darnos esta oportunidad. Bueno, yo voy a recitar esta poesía que aquí es la primera vez que lo voy a hacer, pero el otro día tuve el placer de hacerlo. Titulada Respetemos los árboles. Los árboles nos dan vida y también alimento en sus múltiples variedades de frutas y con los nutritivos frutos secos. Los árboles son medicinales, que aportan mucho a la farmacología y al medio ambiente le dan belleza, oxígeno y buena energía. No cortemos los árboles, solo los necesarios. Los árboles son imprescindibles para los humanos y para el reino animal. Todos nos alimentamos de ellos con su inmensa variedad. Los árboles forman un tapiz gigante por toda nuestra geografía. De ellos sale la madera donde se trabajan en las carpinterías. No cortemos los árboles, solo los necesarios. Con los árboles se hacen viviendas, muebles, ventanas y puertas, y es de madera precisamente la última envoltura que llevaremos puesta. Los árboles nos dan leña para el fuego poder avivar, donde nos protege del frío y también para cocinar. No cortemos los árboles, solo los necesarios. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, eso dice el refrán. Por eso y porque los necesitamos para vivir, los tenemos que respetar. En las ramas de los árboles también hacen los pájaros su nido, y cientos de animales viven en los bosques escondidos. No cortemos los árboles, solo los necesarios. El árbol es sufridor y valiente a la climatología del tiempo. Solo pueden destruirlo los pirómanos, los rayos y los fuertes vientos. Aquellas personas que prenden fuego a un bosque cruelmente deberían ser castigadas. No solo desaparecen los árboles, muchas vidas mueren quemadas. No cortemos los árboles, solo los necesarios. Bueno, todavía tienes tiempo. Seguimos. Sí. Porque Maribel Alonso, en tu línea van a salir, quien está a tu lado va a salir. Yo No, y al lado. no hay nadie. ¿JA vas a salir? ¿No vas a salir? No, ¿por qué? No. ¿Cómo te llamas, por favor? Yo me llamo Virgilio, pero iba a recitar dos poemas de mi hijo, Rodrigo Rubio. Él es periodista y tiene un blog de poesía.
pero no ha podido venir. Y entonces, si me Virgilio permite... Rubio. Rubio. Bien, Virgilio, solo un poema. Solo un poema. Es que no podemos extendernos Bien. mucho por eso. Son cortos, Cada poeta un poema. Pues, Y gracias y bienvenido por estar aquí. gracias. Este poema se titula Nostalgias. En mi deambular, no sé por qué avenidas del tiempo, tropiezo con los restos de un contenedor volcado. En el suelo, una muñeca desnuda y desastrada. Y yo no sé qué manos chiquitas la habrán peinado y mimado. Tantos trenes que no voy a coger a ciudades que no visitaré. Los viajeros de esos trenes, los paseantes de esas calles, son tan reales que existen de verdad. Para mí, solo espectros de la imaginación. Y saber que hoy me crucé contigo, desconocido, y que te he visto por primera y última vez. Una mirada apenas que rozó mi vida, estrella fugaz en la noche de mis días. Duele ver la vida pasar, verla alejarse como un buque entre la niebla, sentir la herida irreparable de cada instante ido, de esta vida tenue, endeble, como notas escritas en papel de servilleta, como estas notas escritas, nostalgias, habitando mi conciencia de estar vivo. Seguimos. Maribel. Se lo ha llevado el abrigo y todo. Y después, Más soles, que es que no lo he dicho Mucho lo de abrigo. teatro, léelo tú. Va a pasar por aquí. Se lo tenía que haber quitado antes de pasar. y después de Maribel, a ver quién hay por No me olvides que se me olvida. ¿Eh? No me olvides que se me olvida. Vale, después tú. Bueno, buenas tardes, gracias. Yo no quería que pasara esta tarde sin recordar al maestro Machado, que hace 80 años, el día 22, hizo que falleció en Collioure, donde pues también tuve la ocasión de estar hace tiempo recitando, y como hacía mucho tiempo que no venía, pues quería comentar la soledad si podíamos decir. Yo, como pensé que podíamos decir dos cortitos, también tenía pensado, pero veo que no, entonces voy a decir mejor el del maestro que el mío, dedicado a él, porque realmente es a él a quien hay que escuchar. El mío, pequeñito, también lo diré en otro momento, el de llamar a Antonio por los rincones. Él, Machado, tuvo la gran ya osadía de, cuando enteró de la muerte de Federico, le dedicó un poema doloroso pero también festivo, porque solamente don Antonio fue capaz de reconocer el gran poeta, la capacidad que tenía Federico de ser capaz de estar con la muerte, que eso no lo hace casi nadie. Entonces escribió aquel poema del crimen fue en Granada, que bueno, que lo quería reproducir por esa razón. Federico hablaba con la muerte y cuando don Antonio se enteró, pues lloró, pero también, gracias, pero también lo hizo festivo. Se le vio caminar, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos bajaron los ojos. Rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente, plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabed? En su Granada, pobre Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, el martillo en el yunque, yunque y yunque de la fragua. Caminaba Federico alabando a la muerte y ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y pusiste hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Voy a cantarte a la carne que no tienes, los ojos que te faltan, el cabello que el viento te mecía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, qué bien
Gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, en el Alhambra un túmulo al poeta, donde siempre llore el agua, con un mensaje que diga que el crimen fue en Granada, en su Granada. Antonio Machado a Federico, muchas gracias. Es que después de eso lo que voy a decir yo. Vamos a empezar bueno, tuyo precioso. Bueno, vamos a ver, que no les de sorpresa. Manuel González, que adora tanto a Rafael de León, pues de Quintero, León y Quiroga, que tienen la facultad de que aunque quites la música, cuentan una historia. Y a Paquita Tomás, que en todos los espectáculos importantes iba ella de bailarina. Vamos a ver. Yo soy esa. Yo era luz del alba, espuma de río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que ventea al sitio donde va a morir. Y al que me pregunta de cómo me llamo, me encojo de hombros y contesto así. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que Lorilla, que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la que todos los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, quiso ser la tabla de mi salvación. Como yo te quiero no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me gano la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que me quería, con 4 palabras lo desengañé. Yo soy esa oscura golondrina que va de esquina a esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que Lorilla, que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la mentira a los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa. Bueno, vamos a seguir por este lado. A ver, José María, vamos a escucharte. Después Rosa y después Rafael Sanz. No, perdona, yo paso. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia hoy. Bueno, pues tú también expones la tuya, tu competencia. ¿Por qué? Buenas tardes a todos. Yo traigo para elegir 2 poesías. Una que pensaba, una de amor, que yo normalmente no recito nunca, no hago poesías de amor o hago muy pocas. Porque el micrófono. Que digo que traigo 2 poesías. Una de amor, son mías las 2, pero yo de amor no hago con frecuencia y creo que no recité jamás ninguna aquí. Pues José María, la que más te guste. Y otra del almendro, te voy a decir a ti, otra sobre el almendro, que están tan bonitos los almendros ahora, tan floridos. Te voy a decir. La que más te guste a ti. ¿Qué más amor? Una está premiada, otra está sin presentar, así que... Porque la otra ya habla de los árboles. Voy a abrir la del almendro y dejamos la otra para el próximo mes, no, que estaré en Santander, en estas fechas estaré en Santander. Vaya, te vamos a tener aquí, estarás prácticamente el almendro del Bardal. Lo haces una vez al mes, ¿no? Este fue un almendro que yo vine a hacer en mi pueblo. Yo soy de un pueblecito de León
Le vi nacer y le vi crecer y le vi florido. Y a él le recito, son de esas cosas que se te quedan clavadas en la memoria, y a él le hice esta poema. El almendro del Bardal, alegoría y parábola. El azul verde que tiene el verde azul del almendro, y el iris blanco de nieve, y el coral rosa de fuego, y el aire de baile leve, y el vuelo sutil del viento. Mariposilla que viene buscando el néctar de un beso, tarde de febrero, llueve. El pétalo del recuerdo tiñe de nácar el alba, la tarde de terciopelo, y enluce de primaveras las horas de mis silencios. Fe de vida y memoria. Como si fuera ayer y cada año, cuando llega febrero y se despierta la sangre entelerida, vuelvo hacia ti mis ojos y te veo presto a teñir de albura la colina. Era yo niño entonces, pastorcillo en las tardes de invierno. Faenaba cuidando del ganado por los cerros donde el sol encendía los gamones y el céfiro del norte besaba al heliotropo. Breves tardes aquellas con vista a primavera. Caprichosos celajes y arreboles empañaban, velando de matices nacarinos, la prístina viveza de los cielos, iridiscencias de añil tornasolado. La cima del Bardal fue la alta cuna donde viniste al mundo por sorpresa. Recuerdo haberte visto siendo infante cuando apenas despuntaba entre las caras tu capa de pimpollo aventurado. Tendría por entonces no más de 15 años. Fue la primera vez, con emoción profunda divisé, luciendo esplendoroso tu estampa deslumbrante, macizo arrebatado de gardenias, Dios qué hermoso, tu nívea cabellera flotando al aire libre. Capullina de lis sobre el otero, inquieto enjambre de mariposas blancas, de pétalos sangrando, goteando rubíes y esmeraldas, blanca novia de nieve, nieve de sangre cálida, prendiste en mi memoria el fuego y la nostalgia. Nadie podrá decirme los motivos, nadie hallará razón ni acertará en la causa por la que me dejaste grabado en la memoria el cándido recuerdo de tu venustidad sublime y frágil que acompañó mi historia hasta el momento. Amena evocación de cada día, tu blanca redondez estremecida y sola ha llenado de luz las trémulas ausencias que ocultan en sus senos maternales los cúmulos nevados que invaden la Vía Láctea. Hoy, como ayer, ya visto canas, regreso nuevamente por sendas nemorosas hacia el este, miro tu estampa blandera, nítida, filigrana de azul en el Bardal, y me renaces al candor de la infancia. Quiero verter mi sangre en tu blancura, sentir tus brazos de ángel vaporosos, exhalar el saumerio de tu encanto, la fragancia sin par de tus racimos, retornar y ser niño, siempre niño, mirar tu virginal pureza y extasiarme y volver a la tierra cuando llegue y a tu sombra dormir el sueño eterno. Si por aquí, por este lado, me dejo a alguien sin nombrar, pues eso, me levantáis la mano y vais a... Buenas tardes, o sea, creo que tengo tres. Hola, Rosa. El verso, el poema y yo. El verso, corpulento, con solera. El poema, con perfil escultural. Con ambos yo, de modo temporal, manteniendo las brasas de la hoguera, al tiempo que se aumenta mi ceguera, que agudiza el sentido por igual del oído,
y el tacto en potencial para así desgranar la sementera y tener la esperanza de sentir renovado el anhelo y la paciencia para que sin tener que desdecir pueda coger el fruto en tu presencia, fruto maduro, flor que al transferir su aroma llevará algo de inocencia. Rafael, Sam y... claro. Y después Carlos, dos, después de Rafael. Es algo porque, bueno, fíjate que yo me he un boludo de... ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hoy voy a cambiar un poco de tema en relación con otros días. Voy a leer lo que yo titulo Incrédulo y audaz, o temerario e incrédulo, como queráis. Un imberbe aprendiz de montañismo, incrédulo y audaz donde los haya, prescindiendo de Dios y de los hombres, emprendió en solitario una escalada. Quiso tentar al genio de las cumbres, que compite en alturas con las águilas, retándole en su trono berroqueño a mantener con él un cara a cara. Se aproximó hasta el borde de un abismo de forma irresponsable y temeraria, arriesgando su vida inútilmente, creyendo que sus fuerzas le bastaban para afrontar los múltiples peligros que en su angosto camino le esperaban y ser el vencedor de la contienda que pudiera ser dura y enconada. Fue en el anochecer de un frío invierno, con sus extremidades congeladas, cuando pisó en un témpano de hielo, cayendo en el vacío a la barranca. ¡Qué desgracia la mía! En el descenso pensó que allí su vida terminaba, pero se equivocaba en su pronóstico porque tuvo la suerte tan extraña de encontrar una higuera salvadora crecida entre las rocas agrietadas y verse, aunque aturdido y magullado, suspendido y salvado entre sus ramas. Fueron el recio arnés súper seguro y el resto de su equipo de montaña los que le permitieron seguir vivo con el macuto asido a sus espaldas. Pidió socorro repetidas veces y en lugar de la ayuda tan ansiada, solo escuchó un silencio impresionante que aún hacía a la cima más macabra. Como último recurso, clamó al cielo, por si alguien en el cielo le escuchaba, y entonces resonó en la lejanía una voz misteriosa y enigmática. Si de verdad deseas liberarte, rompe las ligaduras que te atan. ¡Qué disparate! ¿Quién me lo aconseja? Si rompo las correas que me salvan, pereceré en el fondo del abismo. Y el eco repetía en la hondonada: para salvarte, rompe las correas que te tienen cautivo entre las ramas. A lo que él se negó obstinadamente, esperando que el cielo le salvara. El cielo ha de venir a socorrerme, porque yo se lo pido con el alma. Descendía el valor de los termómetros mientras la noche gélida avanzaba, sin que él colaborase lo más mínimo para salir del trance en que se hallaba. Y un grupo aficionado al senderismo, aún sin salir el sol, muy de mañana, lo hallaron suspendido a ras del suelo y muerto a consecuencia de la helada. Carlos, después. Buenas noches.
Este poema lo escribí inspirado en un cuadro mío que se llama Manhattan desde el puente de Brooklyn al anochecer, de una exposición que hice en Ciudades de Noche. Manhattan desde el puente de Brooklyn al anochecer. Sentarse sobre el río Hudson y desde el puente de Brooklyn contemplar las torres de Manhattan. Sentí como el viento, río Hudson, acaricia tus bucles dorados de cristalina agua, contemplando Manhattan como un crisol de luces y cristales, como si infinitas escaleras pareciera que ascendieran a tu cielo oscuro y mágico. Sentarse a contemplar desde el metálico puente y sentir vibrar de una sola mirada tantas torres de oro y plata. Todo se ve tan elevado y mágico desde aquí que el hombre parecía inferior. Desde este monstruo gigantesco de cables de acero y hierro, vasto imperio de geometrías colgantes, ¿qué poeta podría estar ante ti sin balbucear un poema, viendo tu sol reflejado como un impúdico entrometido? ¿Por qué, puente amigo, despiertas tanta magia a que te contempla en la distancia? El río y tú, Manhattan, y el cielo dorado, desde este ya mítico puente, los turistas te miramos, nos sentamos, te contemplamos, queremos llevarnos tu inolvidable recuerdo y no alcanzamos a creer en la veracidad de tu hechizo cristalino y dorado. Incrédulos, creemos que la tierra te dio a luz y que eres el fruto de su vientre dorado y cristalino. No gimas, no grites, monstruo atrevido, brillante y dorado, calla como las dormidas sirenas de este sueño americano. Diamantina ensoñación dorada, desde las orillas del hierro y del acero, brillas Manhattan como jamás brillara nada ni nadie igual. Es que no recuerdo tu nombre. Manuel. Manuel. Vamos a escucharte. Y después, Pilar. Y hay dos ríos, ¿no? Está el Pilar. Hudson y el otro río. Y después tu amiga, que tampoco recuerdo. Isabel, Isa. ¿Eh? Isa. Isa. Gallo. Isa. Te acordarás más de Gallo. Claro, sí. Venga. Bueno, el tapeteo sevillano se llama de Andrés Molina Moles. Una cosa tan sencilla como es el vino y la tapa, tan natural que nadie le da importancia, y hay que ver qué fantasías, qué negocios y qué charlas se funden en el murmullo del bar, la taberna o tasca, con estas cosas sencillas de la copita y la tapa. La rodaja de embutido que hace tiempo colocaban sobre el vasito de vino. De ahí viene el nombre, la tapa, la tapadera del vaso. Después viene ya la gracia del tapeteo que te deja para no comer ya en casa. Y hay que oír al dependiente. Tengo callos, tengo patas, cabeza de jabalí, huevos duros, almejas, ensaladilla, gambas. Bueno, para. Y así se van visitando los bares y lo que pasa. Que el mundo se hace bonito. Las cuentas salen más claras. La cola en el mostrador se hace cada vez más larga. Se bebe, se come a gusto, y si hay que cantar, pues se canta. Y es que hay que ver la alegría que se desborda del alma frente a unas copas de vino perdidas entre las tapas. Después, Isa, vente para acá, vamos a ir adelantando un poquito. Que ya veo que son las 8 menos 10 y nos falta
Buenas tardes a todos. Yo os voy a leer La soledad y los sueños, porque todos hemos sentido las dos cosas y yo lo siento muy a menudo, por eso lo he escrito. La soledad, sus circunstancias, el momento. Quisiera alejarme, escapar de ella, y dormía con ansias de tener sueños, que mi interior sosiegue durmiendo el alma. Pasan los días, el pensamiento me ahoga, puede que sea un dormir despierto, siempre me quedará alguna duda, también puede ser todo esto un sueño. Esta inquietud que día y noche me abrasa, es una historia vivida desde hace tiempo, que en el fondo de mis entrañas calmar quisiera. Es tan triste vivir con este vacío que siento. Los minutos, las horas me invaden la calma. Salir del pozo oscuro que me atrae y me absorbe. Penoso es vivir sin disfrutar del alba. Y esta soledad que día y noche me envuelve. Me encuentro perdida de pensamiento, caminando por la energía del aura. Nunca sabré si cruzaba el abismo de esta soledad que me atrapa el alma. Vamos a Francisco de la Torre. Sales después de Isa. Isabel, que no la veo. ¿Sois inseparables? Hola, buenas tardes, amigos míos. Bueno, yo vuelvo a repetir lo de siempre, que no soy poeta ni escribo poesía, pero tengo tanto que decir. Soy actriz solamente y me encantaría que me escucharais esto, que es muy cortito, porque habla del feminismo que se acerca el día 8 y ya sabéis que todo el mundo, todas las mujeres están haciendo alguna cosita y todo esto, ¿no? Yo he estado 7 años con las feministas radicales y gracias a Dios he podido despegarme ya de ellas. Porque el feminismo que yo tengo es mucho más demócrata y nada tiene que ver con un feminismo que realmente en poco tiempo no será más que un nuevo machismo. Bien. Libres. Son rojas, azules, verdes, violetas. Caminan siempre adelante. Sufren y siguen, saben y callan, mas en su interior no otorgan. Gritan a través del arte. Engañan, actúan, sobreviven, ven próximo su momento, pero no están preparadas. Se las sigue manejando, son el eje del mundo, pero se comercia con sus muertes, con sus tragedias. Muchas lo saben y siguen callando, utilizadas algunas esperando. Malditos aquellos que utilizan su maltrato para su muerte seguir aprovechando. Maldito el manejo, maldito el engaño, malditos aquellos que las siguen usando para a sus fines acabar llegando. Libres han de ser, iguales han de estar, justicia exigimos, que no ayuda pedimos. Las piedras pesan y las arrastramos. Los ladrillos pesan y los levantamos. El corazón nos rompen y los trasplantamos. Muchas gracias. Juan Jesús, después de Francisco de la Torre, vamos a escuchar. El ocio es cultura. En la mágica locura de los perennes sueños llenos de luz. En la mirada madura de los colores intensos de un lienzo.
en la silente andadura por el campo o en el cemento una tarde, en las amistades puras que vierten alma y comprensión, en tantas esculturas de palabras que se cincelan, llegan o no a ser, en las horas mudas de la paz elaborada y fecunda, en la gozosa lectura de las bellas páginas de un pensador. El ocio está ahí, con su sol y la luna, con la nada y su todo, con el alba y la gala nocturna de embriagarse de ayer y seducir al mañana. Juan Jesús. José Luis Pardo, después de Juan Jesús. Hola, buenas tardes a todos. Esta es una poesía que compuse hace poco sobre el Día de los Enamorados, de San Valentín. Un poquito tarde ya. Y dice así: voy a hablar con San Valentín y que me busque una novia a mí. Cuando estoy enamorado, mi corazón bombea sin parar si la veo llegar. Todo empieza con una conquista y elegir una buena chica. Ser natural, no alardear para impresionar. Siempre se sabe cuando hay química porque tienes feeling. Y sin citas no desojo la margarita. Hay que ser muy constante y mi amor llega al instante. Así que llamaré a San Valentín y no se olvide de mí. Todo empieza a funcionar porque el santo me va a ayudar al fin. Buenas tardes. Hicimos la promesa de no amarnos, porque este amor no pudo ser el nuestro. Hicimos la promesa de olvidarnos, hicimos la promesa de no vernos, hicimos la promesa y la cumplimos, pero volvió el amor, volvió de nuevo, volvió el amor con lluvia en la mirada, con todas las galaxias en los dedos. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor. Volvió el amor de luna y caracola, volvió el amor con otros universos, volvió el amor, pero volvió a deshora. Agotados están todos los tiempos, los espejos de ayer no nos perdonan, traen nieve de diciembre en los cabellos. Volvió el amor y nos dejó con pena unas horas de abril en enero. Volvió el amor, llegó de madrugada para recuperar todos los sueños. Volvió con la mitad que nos faltaba de besos detenidos en los besos. Volvió el amor, volvió el amor.
ahora que José Luis Pardo ha cantado, esto se oye, voy a anunciar 2 actos. Uno es en la Casa Regional Mesa de Burgos. La Junta Directiva tiene el honor de invitarle al recital Variedades de España con José Luis Pardo y Soledad Martínez. Tendrá lugar en el Salón de Actos El Cid el jueves 7 de marzo a las 7 de la tarde, Metro Tribunal o Gran Vía. Es en la calle Augusto Figueroa, 3 tercero. No, bueno, pues Metro Tribunal Los Chueca. Y se ofrecerá un vino al finalizar el acto. Estaremos allí, José Luis y yo, dando un recital. Y el presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid se complacen en invitarme a la presentación de la obra de teatro Donde las dan, las toma, de Francisco Jiménez Ballesteros. Ha estado aquí el primero recitando sentadito ahí, recordaréis todos. Pues la obra escrita por él, por el grupo Atardecer en la Alhambra de la Casa de Granada. Y será el 23 de marzo a las 7 de la tarde, también aquí, en este centro asturiano. Y ahora voy a aprovechar a José Luis para decir un poema que recitamos juntos. ¿Se oye bien sin micro? ¿Se oye bien sin micro? Sí. Vino, sentimiento, guitarra, poesía, hacen los cantares de la patria mía. Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares, sondejos fatales de la raza mora. No importa la vida que ya está perdida, y después de todo, ¿qué es eso? La vida. Cantares, cantando las penas, la pena se olvida. Pena, madre, suerte, madre, pena, muerte, ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares, en ellos el alma del alma se vierte. Cantares, cantares de la patria mía. Cantares son solo los de Andalucía. Cantares, no tiene más notas la guitarra mía. Andrés, te escuchamos. Después de Soledad. Bueno, el mal contador de chistes, si no los explica, no se entiende. Lo que voy a contar yo no es un chiste, sino todo lo contrario, pero hay 2 cosas que si no las aclaro a lo mejor no los entiende. Leitariegos. Los leoneses saben lo que es Leitariegos, los asturianos también. Es el puerto de montaña que separa Asturias de León, o León de Asturias. Desde aquí diremos de León de Asturias porque está antes. Los zapatos mocasines, sí lo sabemos todo lo que son, muy inadecuados para andar entre la nieve. Yo partí de Madrid, según me dieron la noticia, con lo que llevaba puesto, iba calzado de mocasines. Lo que voy a contar es sobre la TB pulmonar. Aconteció, pues va a ser pasado mañana 57 años. Pasado mañana 57 años.
La insatisfacción humana desea lo que no tiene. Te envidian a ti, hermana, pues tu nibia tez tiene aires de solaz camino, aunque tu elección sería el tostado campesino, labrando al sol cada día, con tu salud en pleamar, esa de la que careces, por la cruel TV pulmonar, castigo que no mereces. No era tu quehacer el campo, te aguardaba un sanatorio, Santa María del Naranco, cual terrenal purgatorio que marchitó tu juventud, asumiendo resignada que saldrías en ataúd como alondra silenciada. Me gustaba visitarte, a pesar del sufrimiento que emitía tu semblante, mi visita era tu contento. Jamás mostrabas enojos, si hasta parecías feliz, aunque tus húmedos ojos clamasen, llévame de aquí. Admirable tu entereza, no obstante ese triste sufrir, aún tenías gana y fuerza para cierto trivial sentir. Recuerdo tu última carta, cálida y alertando también, que tu joven compañera pelirroja, verdad de Jaén, se dijo de mí prendada, a quien no le pude mostrar mi gratitud razonada. Nunca regresé a ese lugar. No contesté esa misiva que precedió al entorno de la trágica noticia de tu viaje sin retorno. La distancia hube de salvar tan pronto como lo supe. A tus restos quise expresar adiós, María Guadalupe. Tras 500 kilómetros en un gélido clima invernal, bajo copiosa nevada, logro al engañeros cruzar, calzado de calcetines, hundido en el albo manto, y en mano los mocasines a calzar pasado el blanco. El tremendo desafío contra adversos elementos no me concedió respiro en mis fijos pensamientos. 33 años aún nada, y muy grande sufrimiento, sin ver tu faz aliviada más que efímeros momentos. No se pudo conseguir, porque a esa edad temprana quisiste dejar de sufrir. Adiós, querida hermana. Cuando al campo santo avisté, ya se retiraba el duelo. Con el Altísimo pactaré reencontrarnos en el cielo. Isidro Sierra, vamos a escuchar. Y después, a ver, por ahí, por esa última fila, ¿hay alguien que no ha salido? Eugenio, sí, pero tú estás delante. Detrás de Isidro, ¿alguien que no ha salido? Bueno, pues vamos con Isidro, vamos a escuchar. Ahí sí. Buenas tardes, amigos. Si antes lo pongo antes se ahí está bien. Mi poema dice: he buscado el amor. Vamos, escuchamos. He buscado el amor en desafío, y en dura lucha me hice tanto daño que he llegado a sentir escalofrío al ver que no hay amor sin desengaños. Después busqué un amor igual al mío, y he visto al pasar año tras año que ninguno es igual, y que el hastío para un amante es algo muy extraño. No siempre la experiencia del camino nos hace ver lo que hay más adelante. Fue el primero un amor puro y divino, y aunque perdido estuve al semejante, ahora que de amor soy peregrino, más perdido me siento como amante. ¿Sabéis? En la vida luché tanto que ahora tengo ganas de probar el sabor de la risa y de gozar de la amistad y de su enorme encanto. Lo aposté todo por amor, y más que olas vierte el mar sobre la arena, derramé tantas lágrimas y penas que no me quedan ya de mi quebranto. Recuerdo que antaño fui un hombre fuerte, sí, no me importaba nadie, mi bravura hasta jugó a veces con la muerte, pero me han derrotado. Qué locura si es que me ha dejado inerte el sueño de un amor con amargura.
Ya no quiero más luchas, no las quiero, no. Ni falsos arcoíris ni espejismos que confundieron cielos con abismos a los que amé con fuerza de venero. Ahora quiero encontrar el buen sendero de algún amor sin luchas ni egoísmo. Quiero encontrar la paz. Que nadie diga que nunca fui capaz de entusiasmarme. Con corazón y alma voy a darme a la llegada de una mano amiga, y si es con la ilusión que antes sentía, me sentiré ante Dios agradecido. Ya es hora de gozar y del olvido. Para eso tengo intacta mi alegría y un corazón muy noble todavía, con un montón de amor que no han querido. Sintiendo ya mi estado desastroso y mi inquietud de par en par abierta, para el amor ya tengo mano experta y un corazón que siento muy penoso. Ni arrepentido espera ni forzoso encontraréis aquí, junto a mi puerta, que tiende con el alma siempre abierta la necesaria paz y buen reposo. Hoy que la vida entera le maltrata, su humilde casa, como veis, ofrece para ocupar su enorme espacio yermo. Tan solo esto de verdad le mata, que sufráis, porque él también padece la falta de un amor y está enfermo. Por eso ahora voy desde la herida con toda la ilusión del pensamiento en busca de un amor a la medida que dé razón y ser a lo que siento. Y ante esta soledad que hay en mi vida, que mina cada día mi contento, escribo para ti, desconocida, si buscas un amor con sentimiento. Un amor que está siempre en mi poesía, un amor de pasión, un amor para amar con frenesí, un amor de pasión que mi alma ansía, un amor tantas veces que he soñado, y porque sé que existes para mí, escribo para ti, desconocida, y por mi ardiente duelo, hasta lo más arcano desafío, te encontraré en la tierra o en el cielo. Muchas gracias. Eugenio, vamos a escucharte. Hay dos personas de pie, tenemos aquí dos asientos vacíos. Podéis pasar y ocuparlo. Eugenio. Celucci Zambrano, después. También sale esto, ¿no? Después más también sale. Francisco Montoya. Celucci Zambrano, después. Francisco Montoya fue un señor que fue sacerdote y poeta. Y cuando desgraciadamente ETA mataba, pues escribió un poema que se titula No matéis, grita el pueblo. Se lo quiero dedicar porque me valora, me anima mucho Romualdo, a todos, pero especialmente a Romualdo. Si hay alguien que no conoce a Romualdo, que a todos, pues es el esposo de la polifacética. Gracias, Eugenio. Pues aquí en este poema hace primero una pequeña introducción, que es la siguiente. Dice: la banda terrorista ETA ha vuelto a matar. Como toda vida humana es sagrada, hago un canto a la vida con la esperanza de que algún día los hombres podamos vivir en paz como hermanos. Canto a la vida que nació del seno de la carne caliente y apretada. Canto a mi vida porque soy y pienso, la que nació una noche de mi nada. Por ella vivo y amo, por ella soy palabra, por ella mi sueño en cada instante y se llena de luces mi mirada. Canto a la vida que nació, canto a la vida que me lleva alegre junto con los amigos de mi casa, por tierras sin fronteras, por caminos sin guarda, por pueblos que dialogan como hermanos, sin pensar en color, lengua ni raza, judíos, palestinos, maometanos, negros y blancos en la misma causa. Pero luego la traición el odio abierto y estalló coche bomba su metralla, y sembró de dolor y sangre el suelo, y cegó encapuchado su guadaña, invocando una patria, un cielo libre, como si con la muerte se lograra dar libertad al alma de un gran pueblo que nunca estuvo al odio encadenada.
No matéis, grita el pueblo, lo exigimos, que una vida es más rica que 1000 patrias. Y no hay tierra, ni lengua, ni estandarte, ni pueblo, sangre o raza que exija el holocausto de una vida y valga lo que vale una esperanza. Que si es muy hermoso dar vida, todo aquel que la siga es un canalla. Me siento desgarrado por los hombres que matan, por el odio en el mundo y por el hambre de África. Detesto batallones de la muerte, me duele toda guerra y más si es santa. Grito contra la infamia y la injusticia. Canto a la vida, para mí sagrada. La vida es para todos libro abierto. ¿Quién se atreve a mancharla? Dejemos que el destino nos deshoje a su tiempo las páginas, pero no las arranquéis antes de tiempo. No tenéis su nostalgia, que una vida es más rica que 1000 mundos y su historia más bella que 1000 patrias. Gloria, sales después de Ferrucci. Dices, después de Ferrucci sales tú. Ferrucci Zambrano, vamos a escuchar. Buenas noches. De Diego Zambrano, Amparo, la cantadora. Silencio. Que nadie diga que Amparo se ha vuelto loca. Que si canta, son plegarias lo que salen de su boca. Que no busca ni el aplauso, ni quiere tener más glorias que el recuerdo ya lejano de los ecos de sus coplas. Por las noches, en el tablao, pasa las horas tras horas, abstraída, cabizbaja, y en un rincón ella sola, sin las palmas y los soles, llena sus ojos de sombra. Murió su hija la noche en que conquistó más gloria en el tablao que cantaba Amparo la cantadora, entre tientos y rasgueos y el vibrar de aquellas notas de la guitarra flamenca que recuerda a todas horas. Sonó el bordón quejumbroso. El aire quebró la copla. Al darla allí la noticia, Amparo volvióse otra. Le entró una risa muy grande. Al suelo tiró dos rosas que adornaban su peinado lleno de rizos y cocas. Llevóse su mano al cuello. Su cara se puso roja. Batió las palmas al viento y a Curro le dijo: ¡toca! Que quiero cantar muy alto, que los ángeles oigan el trinar de mi garganta en este año, que me ahoga, que a mi niña se la lleven con el rezar de mis coplas. Y dio un suspiro tan hondo que su voz salió ya ronca. Ella cree que canta igual, y que nadie se le mofan cuando salen de sus labios los quejidos de sus ojos. Todo eso es mentira, que Amparo se ha vuelto loca. Lo que canta son plegarias que santifican su boca. Gracias. Gloria Rubio, vamos a escucharte. Después de Gloria, creo que vamos en la línea de José María García
José María García, después de Gloria. Vamos a escuchar. ¿Funciona el micrófono? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, funciona. Bueno, buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy os voy a recitar una poesía del libro que presentamos hace unos días, de la duquesa de Anatol, Corazón Guanche. Esta poesía está basada en un hecho real. Nosotros teníamos la casa en Las Palmas de Gran Canaria y allí las casas, antiguamente, cuando la compró mi abuelo, pues eran bajas, terreras, porque las islas, como saben ustedes, son volcánicas y no se permitía construir sino hasta un tercer piso. Y nuestra casa era la más alta de toda una zona. Entonces después, pasados los años, ya sabéis lo que pasa, el dinero es goloso, y entonces pues han ido tirando las casas bajas y han hecho casas de 5 y 6 pisos, que luego Dios dirá lo que va a pasar, pero en fin, de momento el dinero se lo han llevado. Y entonces pues enfrente de nuestra casa hicieron una, vamos, enfrente así, no, un poquito a la derecha, hicieron una de varios pisos y en la planta primera vivía una señora mayor que tenía un loro, y aunque esté feo señalar, tenía una jaula así, preciosa, con el loro, y la solía sacar cuando hacía la limpieza del salón por las mañanas para que el loro tomara el aire. Bueno, os cuento esto para que os hagáis una idea de que va a ir un poco la historia. Eso es un poquito serio. Bueno, entonces se titula En mi balcón. Vengo un minutico a coger el airecico en mi balcón. Este airecico mañanero, fresco, sutil y volandero, sandunguero, despertador perfecto de nuestro cerebelo. Es el que yo utilizo cada día para limpiar los canales y las vías de este mi cuerpo sandunguero. Por eso es mi ánimo ligero, mi espíritu abierto a todos los 4 rincones del universo, mi sonrisa presta, fresca y contagiosa. Por eso, en este librico natural y sencillo, que es mi balconcico, quiero que aprendas todo lo que yo he aprendido. Ver, saber mirar, analizar la forma, densidad y color de las nubes que pasan, la velocidad, humedad, olor y cantidad de rayos cósmicos que lleva el aire, y por la interferencia visual, la cantidad de rayos cósmicos que caen. La vecina de enfrente, una vieja sonriente, saca su loro al balcón y el pájaro asustado y desalado no quiere estar separado ni un minuto sin oír su voz. Y hoy, ya ves, ha sido el loro el que me ha dado la lección que he aprendido. Los pájaros entienden, los pájaros comprenden y tienen sentimientos de amor por quien los cuida. Estoy pensando que también necesito una cacatúa blanca yo. Bien, antes de despedirme, os voy a anunciar que este jueves, o sea, pasado mañana, me han invitado a participar en un acto
que creo que la semana pasada era la fiesta de las lenguas originarias y maternas. Yo no lo he oído nunca, pero parece ser que era así. Entonces el acto lo hacen este jueves, es cuando lo van a celebrar en la plaza del Legazpi número 7, y me han invitado. Como yo doy clases, creo que lo dijo el otro día Soledad, de lenguas antiguas, entre ellas la lengua egipcia del Imperio Medio y también la lengua copta, pues me han invitado para que participe y le he dicho que sí. Os lo digo por si os interesa. Voy a hablar poquito, pero un poco sobre lo que es la lengua egipcia, lógicamente antigua, no la de ahora, porque ahora la lengua actual es el árabe. A partir de la conquista árabe se impuso el árabe, sino antiguamente. Y luego voy a leer el comienzo de un cuento que es bastante famoso y que lo voy a leer lógicamente en la lengua de hace 4000 años. Entonces, si os interesa, el cuento se titula El náufrago. Es muy famoso y fue escrito en la época de 1935 al 85, se cree, antes de Jesucristo. Entonces, bueno, lógicamente lo leeré en su lengua y luego diré de qué trata, claro, porque si no, no se van a enterar la gente. Bueno, pero creo que es una cosa muy interesante el poder oír una lengua que en este caso ya es muerta, pero para oír cómo hablaban en el antiguo Egipto. Es la lengua clásica de Egipto. Nada más. Muchas gracias. Estáis invitados. Gracias, Gloria. José María García y después Pilar Pizarroso. No, ¿por qué? Buenas tardes. Que no, que queremos escucharte. José María. Hoy voy a decir simplemente un soneto. Despertar. Gloria al cielo por ver que me permite gozar y despertar con alegría. Abrir los ojos y mirar al día que irradia claridad como convite. El grato despertar sin que marchite iniciar la jornada que se ansía, con afán de vivir sin ironía y el paso de las horas no me agite. Que el grato despertar es fe mía sin sentirme con culpas ni pesares, mirar al cielo y saludar al día. Darle gracias al Creador que envía radiante sol a todos los lugares y calor con amor en los hogares. Pilar, ¿sabes? Los cortitos se quedan muy bonitos. Sí, estoy viniendo hacia acá. Después de Pilar, Manuel González. Y después creo que... Vamos, Pilar. No, si tú eres siempre muy escueta. Y voy a coger un más pequeño. Estoy que lo tiro. Bueno, diré que Pilar Pizarroso es coordinadora de la tertulia literaria de la Casa de Zamora, que se hace el segundo martes de cada mes. O sea, en marzo será el día... ¿Qué día? ¿Qué día cae? El 12. 9. Segundo martes, pues ya sabéis, a las 7 de la tarde allí está ella coordinando una velada poética. No tiene pérdida porque siempre es el segundo martes. A distancia. Sin estar, estás conmigo. Sin estar, yo lo presiento. Sin estar, me trae el viento la ilusión de estar contigo. Pues perfuma como el trigo a distancia, dando aliento tutelar tu sentimiento siendo tu dueño y testigo. Y en la cita imaginaria, viendo que huye el minutero esta tarde solitaria, que al amor hace ligero, recomiendo en mi plegaria, no te tardes, que te espero.
Pilar Mateo, ¿va a salir a decir algo? ¿No? Pues a continuación, Pilar Mateo, después de Manuel. Buenas tardes, amigos todos. ¿Cómo se llama? Un poema que yo titulo Cada vez que abro tu libro. Está dedicado a don Rafael de León. Este libro lo compré en el año 50 y todavía lo tengo. ¿Y saben por qué lo tengo? Porque no se lo he prestado a nadie. Este libro se titula, como sabéis, Pena y Alegría del Amor. No voy a recitar nada de Rafael de León, aunque él me dio mucha sensibilidad. Se lo voy a dedicar a Conchita Cruz, porque ella y yo conocimos a don Rafael de León. Cada vez que abro tu libro, no importa por dónde abra, tus versos son como flores y aroma para mi alma. Ya sea de día o de noche, de tarde o de madrugada, son un bálsamo tus versos para menguar mi nostalgia. Son como antorchas encendidas en la noche de mi alma. Por el día son claveles, por la tarde son guirnaldas, al atardecer amores, y ya de noche cerrada es copla, viento y guitarra. No sé qué tienen tus versos, no sé qué aire embalsama que me transporta muy lejos y me devuelve la calma. Cada vez que hablo de tu libro, no importa por dónde hablan, tus versos son como flores y aroma para mi alma. Delante de Pilar Mateo, que acaba de salir, hay una señora y un chico. ¿Van a decirnos algo? ¿Van a decirnos algo? Que me estás mirando. A ver. Sí, pero es que aquí no. Bueno, pues entonces, a ver, seguimos después de Pilar Mateo con Félix. Voy camino del crepúsculo, bajo un sol de atardecer bien teñido de ocre y roca. Voy camino del crepúsculo antes de que el sol se esconda, pues sus rayos mortecinos duermen sin fuerza en las sombras, y la noche va llegando y a la luna deja sola. Como gran dama de noche la protege con sus ondas y la llena de fulgores, regalándole sus horas que hacen juego con tu esencia, con tus ojos y tu boca. Voy camino del crepúsculo antes de que el sol se esconda y poderte así ofrecer un horizonte de rosas, un sinfín de madreselvas y una mar de caracolas tan hermosas como el alba perfumado con tu aroma. Voy camino del crepúsculo antes de que el sol se esconda, antes de que tú te marches y te pierdas en las sombras, antes de que el día llegue con la fuerza de las olas, de ese mar que se cimbrea, dibujando a tu persona y ciñéndose a tu talle, alcanzando así tu boca. Voy camino del crepúsculo antes de que el sol se esconda.
escuchar. ¿Te anuncia tu velada poética también? No anuncio, gracias. Okay. Bueno, quiero dejar constancia de ayer precisamente que celebramos uno de los ya muchos lunes poéticos y lo hicimos homenajeando a un compañero Juanjo Ayuso, que con 54 años hace 10 días nos dejó. En este colectivo, junto con otros, en menos de un año llevamos 4 fallecimientos de amigos poetas. Algo increíble, pero cierto. Entonces iba a leer un poema mío, pero se merece que quede constancia su buen hacer y su grandísima persona y humildad que él tenía, Juanjo Ayuso. Hay un momento en el día en que me suelo sentir como reo ante el patíbulo, y hay otro en el que me siento como preso recién liberado. Resumen de los días. Ahora me suicido los días impares. Busco un árbol o un puente alto y me transformo en hoja o piedra y me dejo llevar o caigo. Los días pares decido ser feliz. Busco un amor o un hijo al que cuidar o un perro que me saque de paseo. Y dejo al perro suelto para que busque y me encuentre un amor. O simplemente me conformo con la cara feliz que pone oliendo el aire libre. Siempre hay días impares que lo intento con las noticias del telediario o busco alguna piedra que necesite mis cuidados o alguna discusión inútil. Pero todos los días sobrevivo y me acuesto ilusionado por el día par que se avecina. Y algunos meses la cosa no va bien. Hay un día impar, le sigue otro día impar. Y parece que el sol se oscurece y el aire se espesa y que esto no se acaba. No sé, estoy considerando no suicidarme los días impares, ni ser feliz los pares. Vivir todos los días monótonos por igual, con sus pequeñas muertes y alegrías. Dejar que se vayan diluyendo en el caldo de la vida, hasta que apenas se distingan, hasta que llegue un día que no será ni par ni impar, hasta que llegue un día en el que se acabó lo que se daba. Juan José Ayuso. Muchas gracias. Vamos a escuchar. Piedad, después. Y María Jesús, después de Piedad. Hola, buenas tardes. Aquí mi poema dice: las calles desiertas e iluminadas, las farolas marcaban los pasos de esos transeúntes animados, que casi con la codicia ajada elevaban el ritmo de la vida, corazones alegres modulaban en esa sufrido vía crucis, de esa leve noche angustiada, pasos que se arrastraban a un fin, que nadie entendía sus plegarias, plegarias frías y desoladas. La noche se comió las esquinas de esos callejones salpicados y de un ir y venir constante. Era la vida misma en sus pasos. Nada en el aire estaba escrito que el alma truncada en el exilio. Solo la luz de las farolas marcaría sin cesar su destino. En esas horas sin relojes, donde los minutos, los segundos, jugaban a desperdigar en el aire en sí, sin cesar de palpitar al viento, hasta el final de la última luna, que marcaría un nuevo día. Buenas noches. De Federico García Lorca. Quisiera estar en tus labios para apagarme en la nieve de tus dientes. Quisiera estar en tu pecho para en sangre deshacerme. Quisiera en tu cabellera de oro soñar para siempre. Que tu corazón se hiciera tumba del mío doliente. Que mi carne sea tu carne, que tu frente sea tu frente. Quisiera que toda mi alma entrara en tu cuerpo breve y ser yo tu pensamiento.
y ser yo tu blanca veste, para hacer que te enamores de mí con pasión tan fuerte, que te consumas buscándome sin que jamás ya me encuentres, para que vayas gritando mi nombre hacia los ponientes, preguntando por mi alagua, bebiendo tristes las hieles antes dejó el camino mi corazón al quererte, y yo mientras iré dentro de tu cuerpo dulce y débil, siendo yo mujer tú misma y estando en ti para siempre, mientras tú en vano me buscas desde el oriente hacia occidente, hasta que al fin nos quemara la llama gris de la muerte. María Jesús, vamos a escucharle. Creo que está por ahí, es que no lo veo. Isaac, después. Vente para acá, vayamos rápido. Vente para acá. De Rafael de León me avisaron a tiempo. Ten cuidado. Mira que miente más que parpadea. Que no le va a tu modo su rabia, que es de lo peorcito del mercado. Y aquí lo que encuentro yo, que son muchas las bocas que avisan. Y a lo mejor te arrastra en la marea. Y luego no te arriendo la tarea de borrar el presente y el pasado. Pero yo me perdí por tus jardines, dejando que ladraran los mastines. Y ya bajo la zarpa de tus besos me colgué de tu boca con locura, sin miedo de perderme en la aventura. Y me caló tu amor hasta los huesos. Buenas tardes. Como estamos en carnaval, os voy a leer Carnaval. Antes que llegue el periodo que aplica al cristiano modo la dureza cuaresmal, viene de fiestas cargado, en alborozado estado, el popular carnaval. El ayuno y la abstinencia nos da de la carne ausencia y beber en contención durante 40 días, en recuerdo y agonía de Cristo por su pasión. Para afrontar este tiempo, antes entretenimiento al cuerpo demos puntual, disfrutando en la manera como cada uno quiera del jocoso carnaval. Con los disfraces, las gentes se manifiestan ardientes, fogosas de plenitud, y con trajes de colores, en carrozas de primores, las calles llenan de luz. Y con rumbosas charangas, y con ripios, y bullangas, nos hace resucitar al regocijo, con brío, para que a nuestro vacío llegue el alegre danzar. Las diversiones fervientes vengan a inflamar las mentes de ideas que hagan sentir el ambiente perdurable, colmándolos de laudable alegría por vivir. Las comidas abundantes, bebidas exuberantes, dan a la vida color, gozando en bailes amenos por todas las partes llenos del apasionado amor. ¡Qué grandiosa maravilla! Ante nuestros ojos brilla esta fiesta colosal.
Disfrutemos la alegría en medio de gritería que nos trae carnaval. Ana María Espósito, que no te veía por ahí y estabas perdida. Aquí se puede grabar. Entonces le tienes que dar a este y cuando termines te devuelves Buenas tardes. Marisel, decía aquí que sales a continuación. Apareces a mi lado como mar de estrellas fugaces o palabras que navegan en la niebla. No sé si eres ese destino que busco o esa rama de cerezo en flor que cae en la seda de tu rostro. No ceso de desgarrar mi esencia como la fábula, donde crece el perfume dorado del rincón del amor. El silencio de tus labios. Ya nada es igual en el río de nuestros sueños, salvo mi silencio. Gracias. Buenas noches. Voy a cantar unos fragmentos de canciones asturianas. Sí, pero poquito, Marisel. Sí, Estamos ya la un par de hora. canciones que ya lo calculé para que quedase como... Bueno, como son fragmentos, ruego que no aplaudan hasta que termine. Gracias. Vas por agua, vas por
ser el último... ¿Pero cuánto tiempo cante? Es que no tenemos tiempo, es que se nos van a ir. Cantamos tres fragmentos, ¿no? Si estaríamos escuchándote toda la noche, porque tienes una voz maravillosa. ¿Qué te queda? ¿Qué te faltaba? Cántanos esa y ya está. Anda, cántanos esa y ya está. No lo tiene vacío. Lo tiene vacío ni nada. Es que tenemos el tiempo. Que no ha salido nada, Un poquito de la primera parte. Tiene una falta de protagonista. Al final ha conseguido muy pesada la cosa. Machacó. Estaríamos escuchándote mucho tiempo más. Y además la vamos a traer como invitada en otro mes. Ya diré cuándo. Gracias. Alfredo, venga, dinos algo. No digo nada, no. Bueno, perdonadme, vamos a ver esto. Bueno, yo le he prometido a mí mismo que mientras tenga salud y pueda, siempre que haya los martes de la poesía, yo estaré aquí. Me lo he prometido a mí mismo. Pero tengo que deciros que si antes lo prometo, antes lo incumplo. Porque precisamente el mes pasado, una inesperada gripe que me cogió muy fuerte, me impidió el venir. Y lo lamento porque me perdí una cosa que me hubiera gustado presenciar, que es unas memorias que presentó esta Pacita Tomás, y me lo perdí. Bueno, y encima esta intervención era ofrecida por una persona a la que admiro y aprecio mucho, que es Conchita Cruz. Así que bueno, perdonadme, ya solo deciros una cosa, que como veis voy a venir para deciros cada día un poema de José Ángel Buesa, que es el poeta del amor. Exacto, y ese poeta del amor os explicaré el porqué.
sencilla y llanamente, que todos sabemos. Claro, me diréis, hombre, ¿todos los poetas han escrito al amor? No, señor, no. Todos los poetas han escrito a su amada, a su Beatriz, a su Leonor o a su Guiomar. En cambio, José Ángel Buesa no, escribió a sus numerosísimas enamoradas que tuvo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Todos sabemos que nosotros, los hombres, nos enamoramos sencillamente por la vista. Por la vista. Luego basta tener buena vista para enamorarse. Claro, y encima, él vivía en Cuba, porque donde las cubanas son famosas por la belleza en su rostro y en su cuerpo. Alfredo, Dios mío, ¿qué vas a decir? No voy a recitar nada porque hay aquí dos personas que nos están esperando. Ya os explicaré eso. Bueno, el próximo día os diré los dos poemas más famosos de José Ángel Buesa. Venga, un aplauso para Alfredo. Y otro aplauso para Pacita Tomás, que la tenemos aquí. El mes pasado le hicimos un homenaje muy bonito, sorpresa. Bueno, pues vamos, hemos empezado un poquito tarde la segunda parte, pero bueno, aquí estamos y nos va a deleitar María José con sus poemas. Diré de ella que nació en León, es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de Lengua y Literatura Española. En este tiempo jubilada, da clases de escritura creativa en la Cruz Roja de Madrid como voluntaria. Se dedica a escribir obras literarias y realizar actividades pictóricas. Tenía más para decir aquí, pero cuando os llevéis el libro podéis leer esto, más lo que yo iba a decir de ella, que es una maravilla. Y estoy subiendo y bajando, estoy acelerada. Y a ver, quiero leer un poema pequeñito suyo, para no ocupar nada de tiempo. Mariposa de viento. Mariposa de viento, mariposa de sueño, mariposa escondida en mi mundo pequeño, en ese mundo interno de hadas y de genios, en ese mundo bello que sabe a amor y a cuento. Mariposa, eres alma, eres color de viento, eres la última esencia de mi ser que está dentro. Mariposa de viento, mariposa del alba, eres luz en la vida, mariposa del alma. Un aplauso para María José. Como queráis, os repartís. Tenemos aquí al editor del libro, que está sentado ahí como público, pero como quieres, él va a decir algo. Sí, bueno, pues ahora... Lo que tú digas, ya no sé el tiempo que tenemos, o sea que... Tenemos todo el tiempo del mundo. Por el centro, aquí, bueno, hasta que queramos. Pero los asistentes, el público, pues, no sé... Hola, buenas tardes. Soy Alex, soy el editor de María José. De varios libros, aunque tenemos este es principalmente poesía. Voy a ser muy breve por dos cosas. Primero, porque parece que no tengo mucho tiempo. Segundo, porque María José habla mucho. Yo ya lo he visto en alguna que otra presentación. Todo lo que dice es interesante y sabe hablar muy bien. Bien, me lo he pasado muy bien escuchándolos. Permitidme dos cosas. Primera, que os tuitee, porque yo también peino canas. Y segunda, que no diga vosotros y vosotras y esas cosas, ¿vale? O sea, vale, fantástico. He oído muchas cosas aquí muy bonitas y quiero deciros que tenemos sitio en las editoriales pequeñas para hacer esto. María José os lo puede decir. He visto aquí un potencial tremendo. Tenéis vosotros, la mayoría de vosotros, mucho tiempo para escribir, para declamar y para ofrecer a los demás todo lo que lleváis dentro, toda la experiencia, todo lo bonito, todas las historias que lleváis dentro. Por favor, no dejéis de hacerlo. No hace falta que sea con nosotros, pero no dejéis de hacerlo.
¿De acuerdo? Y ahora simplemente yo os digo, estamos a vuestra disposición. María José, Julián tienen nuestro contacto para cualquier momento en el que queráis dar ese paso adelante que ella ya ha dado y del que yo creo que está bastante contenta, porque llevamos ya 3 libros y vamos a por el 4, un emperador, una mujer, una fe, si no recuerdo mal. Así que simplemente eso por mi parte. Y ya os dejo con María José, que tiene un poquito de tiempo. Gracias. ¿Me da vergüenza? ¿Me da vergüenza? No. Me da vergüenza hablar unas simples palabras después de todo este derroche de imágenes, poesía, amor, nostalgia, geografía, cosas populares, pero alegres de la vida, y luego este repaso que se ha hecho a 3 grandes poetas. Entonces me tengo que atrever a la prosa. Esta tarde María José presenta su libro Nostalgia y Espiritualidad. Me es muy grato dedicar unas breves palabras a la autora de una ya respetable obra que se basa en una sólida formación lingüística y literaria aplicada a la educación. Es autora de extensa obra profesional y creadora de novelas, cuentos, relatos cortos y poesía. Gracias a las diversas narraciones podemos conocer diferentes épocas, países, ambientes, costumbres, ideologías y fantasías. Deben recordarse como importantes novelas que nos han llevado a conocer países y ambientes muy diversos. Pongamos como ejemplos Un flaco y un gordo inolvidables, que salen de un lugar de la Mancha a correr aventuras caballerescas. También la historia de 2 ciudades, siendo una de ellas en París revolucionario, el de la revolución con mayúsculas por excelencia, y las historias de amor y desamor entre la aristocracia rusa en tiempos de guerra y paz. La novela y demás narraciones nos relatan acontecimientos que podrían considerarse como exponentes de la vida humana. Los ensayos y demás géneros afines lo serían de la cultura. ¿Y la poesía? La poesía podría ser el retrato del alma y de los sentimientos. María José Prieto ha publicado 3 libros de poesía: Te siento, Tocando el cielo, Un rayo de luz y ahora Nostalgia y espiritualidad. Me permito hacer conocer una clasificación hecha por la propia María José Prieto en Tocando el cielo: poesía de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, de las estaciones, poesía filosófica, amorosa, de la muerte, poesía mitológica, poesía de la nostalgia y el recuerdo, social y religiosa. Hay poesía contemporánea algo embrollada, con un cierto barroco moderno que se usa hasta en el verso libre. Por el contrario, María José, en las diversas técnicas que emplea, usa un lenguaje sencillo que hace más claro el mensaje puramente poético. La forma deja transmitir un mensaje positivo al expresar una elevación sobre el mundo material, en lo que tiene de difícil, prosaico, doloroso y frustrante en la vida cotidiana y en los reveses que a veces sufrimos. Voy a hacer una breve selección a través de sus 3 libros de las composiciones que me han parecido más características de María José Prieto. En Tocando el cielo se dan bellas composiciones a la amistad generosa de la infancia, al amor tierno y dulce, a la muerte tratada con serenidad, y 3 retratos de la pobreza máxima con verdadero amor fraterno, sin falsa y tópica caridad, y una vejez que no existe, que es una superación de la misma gracias a la dulzura del recuerdo y a la fe sentida. En Un rayo de luz vemos, en una verde mañana se percibe la belleza de la naturaleza, luminosa y perfumada. En una casa de pisos se relata la tristeza y soledad de las almas en pena que viven en una casa de pisos deshumanizados. En La verde rosa y Mi hija son una viva expresión del amor materno, y en A Jesús se hace expresión de un Jesús crucificado, redentor y liberador que derrama su gran amor a la humanidad. En Nostalgia y espiritualidad
En Se marchan todos es un canto a la vida después de la muerte, al encontrar la esencia de Dios en su montaña. En Hace poco que te fuiste se canta al primer amor, al giro de la vida, la muerte y el deseo de una reunión espiritual. En Mi casa encendida se refiere al amor maduro y duradero, y además vemos evocaciones de lugares amados, de veraneos, de épocas escolares y de felices navidades. He querido hacer una resumida enumeración de una obra poética que da prueba de ilusión, cariño, sentimiento, sin ningún atisbo de agresividad. Estoy convencida de ser la lectura de Nostalgia y Espiritualidad una lectura positiva, porque hace aflorar lo que verdaderamente es importante, el amor como guía y tónica de nuestra vida para vencer egoísmos, mezquindades y vanidades. Es decir, escoger lo mejor, lo esencial frente a lo peor y lo superficial. Es decir, fortalecernos en una lucha para alcanzar la superación espiritual y una vida repleta de valores humanos y espirituales. La vida fácil puede traernos comodidad, tranquilidad y aparente felicidad, pero la vida difícil puede traernos esfuerzo, pero paz interior y verdadera felicidad. Yo, por lógica, titularía este último libro de María José como Nostalgia, Espiritualidad y Sensibilidad. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar a todos aquí. También muchas gracias al Centro Asturiano porque por haberme acogido así, en fin, decir todas esas cosas, sí, esos elogios que han dicho de mí, que creo que han exagerado bastante. Bueno, pues entonces yo diré de mi libro y ya que luego lo voy a resumir demás porque no tenemos demasiado tiempo. Pues yo diré que efectivamente este libro en particular pues recoge las sensaciones, los sentimientos de ciudades, personas, acontecimientos, lecturas que dejaron una honda huella en mí, en principio. Luego, para mí la poesía realmente, porque claro, existen varias líneas de poesía, para mí la poesía realmente es sentimiento y emoción, sentimiento y emoción. Y para escribir poemas se necesita estar en un estado especial de ánimo que no es lo mismo que la prosa, porque la prosa es mucho más racional, es más cerebral. La poesía, en cambio, es más irracional, está relacionada con el inconsciente y es otra cosa diferente. Yo realmente cuando escribo algún libro, por ejemplo, en prosa, pues cuando se me ocurre a la vez un poema, lo anoto para que no se me vaya, porque en ese momento tengo esa inspiración y así pues no me queda la cuestión en balde, ¿no? Bueno, eso por otra parte. Y luego diré que sí, que este libro de poemas de Nostalgia y Espiritualidad, pues es que efectivamente son poemas muy espirituales que te elevan de la vida cotidiana, de la vida de diaria, de la cotidianidad. Y creo que son unos poemas que tienen una acción de catarsis, ejercen una acción de catarsis sobre el espíritu humano, que es de liberación y limpieza de tensiones. Entonces, por eso me parece bonito, pero bueno, es un libro mío, claro, lógicamente, me parece bien. Y bueno, yo diré también que hay varios tipos de direcciones poéticas, quiero decir, de direcciones en la poesía. Hay una que, por ejemplo, pues es la intimista y neorromántica, que viene otra vez a rememorar el romanticismo y a hablar de los temas muy íntimos de la vida personal. Después hay otra que es la vanguardista surrealista, que la primera hay más poesía rimada en la primera línea, en la segunda hay menos, yo diría que es todo realmente casi como prosa particularmente. Y luego también hay otra que es la culturalista, con su doble línea, que es la barroca y la grecolatina. Después también está la poesía minimalista, que suprime todos los elementos de adorno, y luego la poesía de la experiencia, que es sobre la vida cotidiana, etc. Y yo diría que la mía es más bien intimista y grecolatina, de tendencia grecolatina, aunque yo realmente dentro de los metros, digamos, que utilizo por una parte poesía rimada, pero también por otra parte verso libre y versículos también, pero que no tiene que ver con la vanguardia, o sea, con la poesía de la vanguardia, porque mi poesía presenta un mundo ordenado, que es como lo presenta la poesía tradicional, mientras que la poesía vanguardista lo presenta en desorden caótico, o en desorden, cada uno luego ya hace lo que le parece. Pero efectivamente es así.
Y bueno, yo diría también por otra parte que uno puede escribir muy bien en cada una de las líneas poéticas que existen o muy mal en cada una de ellas, es decir, que eso ya depende, ¿no? Y bueno, yo diría también que la poesía en general está relacionada con la música, está relacionada también con la filosofía y está relacionada con la matemática. Con la música, indudablemente, porque hay una armonía en la poesía, ¿veis? Como por ejemplo número de versos, número de sílabas, acentos, tal, todo eso. Luego, por la armonía está relacionada con la matemática, 2 y 2 son 4, y en la poesía por los versos, sobre todo la poesía rimada, naturalmente. Y luego, pues, por otra parte también está relacionada con la filosofía porque la poesía tiende también a la sabiduría. Si la filosofía, digamos que es amor a la sabiduría, pues efectivamente la poesía se puede identificar un poco con esto. Bueno, entonces, hablando de mis poemas, solamente 3 cosas. En cuanto a los temas, son los que ya han dicho los demás, es decir, los temas tan manidos como el amor, la muerte, la amistad, la pobreza también, temas de mitología que a mí me encantan, todo eso, temas incluso algunos religiosos porque me gustan, efectivamente, y temas de la naturaleza, tema de la nostalgia, de acordarme, por ejemplo, de ciudades o pueblos en los que pasé pues acontecimientos preciosos que a mí me llegaron al alma y que, pues eso, que me gustaron muchísimo y que por eso los recuerdo. Y bueno, y por otra parte, pues en cuanto a este punto, yo diría también que es poesía filosófica, que también tengo una parte de poesía filosófica de cómo pasa la vida, del dolor ante la vida, poesía existencial, del dolor ante el paso de la vida. Y efectivamente hay un poeta de la generación del 27, que es Vicente Alexandre, que dice humano no nazcas, en uno de los versos que dice, que tiene. Y luego también está, por ejemplo, Rubén Darío con un soneto que se llama Lo Fatal, donde dice que efectivamente las piedras y los vegetales pues no sufren porque no sienten, claro, y en cambio cuando la persona siente pues tiene dolor siempre, todo el tiempo. Bueno, pues eso por una parte. Luego por otra, pues en cuanto a los símbolos, también diría yo que mi poema se parece mucho, porque tiene connotaciones de nostalgia, connotaciones de belleza y efectivamente a veces connotaciones de cuento, porque utilizo pues algunos símbolos como por ejemplo pues los pájaros significan libertad, el viento significa libertad y también ideas creativas. Después la mariposa es el símbolo del alma, los colores, el blanco, el verde, el azul, efectivamente son siempre positivos, en cambio los oscuros pues claro, tienen otra tendencia a negatividad. Y luego también pues el oro, la plata, los metales, estos preciosos, pues también tienen unas connotaciones de tipo positivo. Y en cuanto a la métrica, pues ya lo he dicho, que normalmente yo utilizo versos, o sea, quiero decir, estrofas, poesía rimada, poesía de verso libre y poesía también en versículo, pero muy poca poesía en versículo, generalmente casi más bien rimada. Y bueno, y digamos que el lenguaje que uso pues también es un lenguaje bastante asequible, no sé, no. Utilizo también un tipo de metáfora que ya se venían utilizando desde el modernismo, donde hay una transposición de sensaciones entre el término real y el figurado, como por ejemplo nostalgia azul o verde mirada, en fin, todo esto parece que hace como más bonita, es decir, las connotaciones son como de mayor belleza. También lo utilizan los vanguardistas, este tipo de metáfora, lo único que pasa es que en ellos parece que hay más connotaciones como de tristeza o de desesperación. También, en mi poesía no hay nada de esto, sino que presenta un mundo muy equilibrado. Bueno, y ahora si quieren, entonces voy a leer algunas que tenía aquí anotadas. Vamos a ver. Bueno, este es un soneto clásico y se titula El viento. El viento es un símbolo de la creatividad, de la creación, del espíritu creativo y es siempre positivo. Pasa muy raudo el elemento suave que acaricia la cara con su mano, con agudo frescor, con golpe sano, con paso de ilusión y tono grave. Al compás de su ráfaga divina, los genios se despiertan en la mente, las penas se disipan igualmente y surge una intuición de gracia fina. Así emerge el punto creativo en el alma que sueña con la brisa y se goza con su canción ligera. Así inspira su vida lo que escribo, con el simple sabor de una sonrisa, en una historia fiel y verdadera.
a ver, ahora tengo aquí un poema. Esto es. Se titula El amor en otros tiempos. Es una cuarteta sonantada, autosilábica. Entonces, esto quiere decir, o sea, se trata de cómo en otros tiempos, no sé, quizás en un mundo rural, las personas se enamoraban de una forma profunda, a pesar de que no tenían conocimiento, bueno, no tiene nada que ver una cosa con, pero sin conocimientos y ser letrados, de un amor realmente profundo y bueno. Y dice así: bajan las mozas del pueblo por los alturriales nuevos, traen los sayales de organza y una peineta en el pelo. Se han vestido para la fiesta, la del Cristo de su pueblo, con mucho garbo y euforia van para la iglesia en un vuelo. Allí las espera el novio, un gañán apuesto y bueno, que sabe labrar la tierra, huele a albahaca y romero. Él quiere bien a su moza con muy profunda querencia, a la que le sale de dentro de su bondad y presencia. No sabe de latinajos, ni de ciencias, ni de historias, pero el amor guarda siempre en su ser y su memoria. Bueno, ahora tengo aquí también un poema que se titula Primavera de colores. Me gusta mucho porque la verdad es que canta efectivamente esta estación del año y aparece Flora, y según la mitología griega, la diosa de la primavera. De ahí viene el nombre de Florencia. Vamos a ver, 157. Sí, sí, dice así. Y esta además está escrita en décimas. Bueno, la verdad es que es un poquillo dificililla de hacer, pero bueno, cuando se tiene inspiración y pues eso, se hace y nada más. Dice así: la diosa Flora pasea entre sutiles colores y esparce miles de olores en el aire que recrea. Y tiñe de blanca olea margaritas perfumadas, con duende de rojas alas que se mueven con el viento y esparcen dicha y aliento en las azules miradas. Los jardines con la brisa de tus alas vaporosas extienden perfume y rosas y el dulzor de una sonrisa, que detiene llanto y prisa en las mentes angustiadas, y vuelven caras llamadas sus interiores canciones, tocando un sinfín de sones en las almas alteradas. Flora pasa por el huerto de mis años infantiles, tocando los tamboriles de aquel tiempo que ya ha muerto, aunque parece ya yerto, vivo está en el alma clara, con canciones de colores, con aromas de las flores, con que memora y que se para en aquel espacio abierto. Bueno, hay aquí otra que se llama El sabor del verano, que es de verso libre, y en la cual pues yo me muero, la verdad que me lo pasaba estupendamente en los veranos de la infancia y la adolescencia. Entonces, El sabor del verano. Vamos a ver. Sí. Dice así: recuerdos me traes verano, recuerdos maravillosos, de tiempos en los que ingenua era mi silueta blanca. Verdaderamente es que hay mucho simbolismo, ojo, quiero decir que la poesía mía tiene mucho simbolismo. Era mi silueta blanca y mi interior relucía con una verde mirada que proyectaba sus rayos hacia un campo azul sembrado de rosas y de esperanzas. Recuerdos me traes verano, seca estación de los astros, donde todo era moreno como el rostro del gitano, donde el sol relucía pleno de vigor y de entusiasmo, donde nuestras caras dulces tenían olor a heno, los corazones jugaban a Julietas y Romeos, cantando suaves canciones en la luna de una playa y sembrando de ilusiones bajo sus rayos de plata un futuro incierto, oscuro, pero amoroso y sin mancha. Así éramos nosotras en aquellos años alba, sinceras y transparentes. Un viento verde esperanza pasaba por nuestra vista, que posada en una nube proyectaba su sonrisa. Me acuerdo de aquellos tiempos de bañadores y cremas, de melodía amarilla y actitud dicharachera, donde el viento acariciaba el color verde aceituna de mi piel joven sin tacha, donde Luna proyectaba con una carita clara su resplandor luminoso en rayos de tibia plata. Ojalá vengan veranos como aquellos que pasé, veranos de cuento azul que olvidar nunca podré. Vale, bien. Bueno, aquí tengo un poema también que se titula Melodía del mar y que recuerda cómo el mar efectivamente fue testigo de muchas cosas, de historias y también de historias mitológicas, o sea, de historias reales y historias mitológicas. Dice así:
Las ninfas afloran con cantos azules en el mar ardiente de limpio cristal, con cantos de sagas blancas y rojizas, con canciones vivas de eterno cantar. Son Ulises, Circes, mares encantados, son perennes mitos que en el agua están, son sirenas negras de negros ribazos que cantaron recio su fatal cantar. Y su melodía se percibe siempre con clara cadencia de azul y de sal, y su encanto queda en el alma blanca, prendido por siempre jamás. Y cuando me miro en su cristal vivo y sueño canciones de verde y de mar, me veo impulsada por hombres valientes que en mitos e historias dejaron su paz. Pues María José nos ha dado una lección magistral de poesía, como buena profesora que eres. Y ha sido precioso escuchar estos poemas, escuchar a tu alumna, has sido alumna de ella también. Y bueno, ahora vamos a tomar un vino, pero antes, quien quiera llevarse el libro de María José, firmado por ella, por su autora, pues aquí está, a 10 euros. Está allí en la mesa y lo firma aquí. Ay, perdón. Camino. El broche de oro, que tenemos ahí el piano. Vamos a escuchar a Camino de la Puente en una pieza musical. Perdóname, Camino, perdóname. Bueno, yo dejo venir a breve porque yo sé que... Sí, mira, voy a tocar al Beni. Ay, por favor, qué maravilla, bravo, que quiera. Ay, pero si es al Beni, ya. Pero tenemos que estar de pie. No, Paco, fíjate, que vamos a esperar. Pero yo tengo que estar de pie. Yo también me estoy un poquito ya.
musical ha sido una delicia. Muchas gracias. Pues quienes quieran la firma de María José, los libros están en la puerta, pueden venir a ello. A mí me pasa. Mi hermano.